Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos conceden. Pueden sentarse por ahora, gloria a Jesús. Estamos en el mes de la Biblia, amén. Como dice ahí, septiembre, mes de la Biblia. Y hay un texto bíblico que tenemos que recordar siempre, que es escudriñar las Escrituras, porque me parece en ella está la vida eterna. O sea, en la palabra de Dios, Juan 5:39, los presos de la cárcel se la saben enterita. Porque a veces llegan allí, es un propósito del Señor. Porque allí Dios trata con los presos. Cuando salen cristianos de verdad, salen mejor. Ahora, cuando solo se meten al Señor para salir, porque el Señor tiene misericordia, lo saca y siguen igual. Por eso ese no es el tema. Vamos a hablar primeramente una corta bibliografía de lo que todos sabemos. Pero hay un lema que dice, si no lo sabía, sépalo. Y si lo sabía, recuérdelo. Todo cristiano evangélico debe saber que la Biblia es la palabra de Dios. Pero también tiene una definición. La Biblia es un conjunto de libros. Es un conjunto de libros divinos que fueron escritos por 41 hombres bajo la inspiración de Dios. El que le diga ahí, no, porque ustedes, no, la Biblia fue escrita por hombres inspirados por Dios. No fueron cualquier hombre. Fueron hombres que se metieron en la presencia del Señor día y noche, el pueblo haciendo de todo y Moisés escribiendo. Moisés escribiendo y el pueblo ahí ya usted sabe. Y Moisés escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, que estuvo desde el principio, como dice la Escritura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía en la faz de la tierra. Siempre estuvo. Si usted ve la Biblia como dice, que el Señor dice, hagamos. Cuando dice hagamos con ese, porque no estaba él solo. Y eso es importante. Si usted no lo sabía, pues ya lo sabe. Y si no, y si lo sabía, pues recuérdelo. Estamos aquí, ¿verdad?, para aprender. Como decía Iván anoche, la palabra de Dios es espada de doble filo, porque tanto corta para allá como que corta para acá. Y al primero que habla la palabra, cuando usted va a predicar, primero que le hable es a usted. Porque el martes yo estaba aquí en la iglesia, yo no sabía que me iban a diagnosticar algo. Y sin embargo, el tema mío es la medicina. La palabra de Dios es medicina. Y ayer yo tuve un diagnóstico, ¿verdad? No tanto bueno, pero el médico era un muchacho joven de 27 años y me lo dijo así. Y yo lo miré y le dije, pero como tú me lo dices así, dice, ¿cómo es? Así que tengo que decírtelo. O sea, como un poco no tenía una ética profesional. Como nosotros los profesionales de la conducta tenemos que tener ética para decirle la cosa al paciente. Es una ética. Pero gloria a Dios por todo, porque vamos a hablar de eso. Pero sí vamos a continuar con de la Biblia, ¿verdad? La Biblia fue escrita hace unos 1600 años. Como le dije anteriormente, se divide en dos partes. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ustedes lo saben. Ustedes saben que el Antiguo Testamento tiene 39 libros, ¿verdad que sí? Que ustedes lo saben. Y que el Nuevo Testamento tiene 27. Creo que si lo juntan dan 66 libros que tiene la palabra de Dios. 66 libros, ¿verdad? Y de esos 66 libros hay 31.102 versículos. 31.102 versículos, ¿verdad? Antiguo Testamento 23.147 y Nuevo Testamento 7.957. Y todos esos libros hay personas que lo leen. La Biblia se lee un año si nos disponemos. Y todo aquel que se dispuso ha leído estos 23.145 versículos de la palabra de Dios.
Es bueno recordar que los primeros 5 de la Biblia le llama Pentateuco. ¿Qué significa esto? 5 rollos. Los primeros 5 libros de la Biblia, Pentateuco, escrita por el profeta Moisés. Y cada uno de esos libros tiene un nombre. Si usted no lo sabía, si lo sabía, pues, ¿verdad? Sépalo. Y si no lo sabía, vamos a recordar. El primer libro se llama La Creación, porque fue donde Dios creó todos. Primer libro de la Biblia, Creación, donde el Señor creó todas las cosas. El segundo libro, Éxodo, que significa salida, porque fue cuando el pueblo salió de la esclavitud de Egipto por mano de Moisés, y por eso se le llama salida. Tenemos Levítico, el libro de la ley. Gloria a Jesús. Levítico, allí se dictaron todas las leyes. Bendita sea la gloria de Dios. Libro de la ley y de las leyes. Gloria a Jesús. Y también se dice, ¿verdad?, que fue el rito, el culto y la vida religiosa del pueblo. Tenemos el libro de Números, que el número se parece a censo. Fue cuando censaron el pueblo de Israel. Dice que Número, ¿verdad?, censo, el viaje del pueblo por el desierto y su organización. Por eso se le llama Número, censo, que registra la población de Israel. Tenemos el libro de Deuteronomio, gloria a Jesús, donde vemos que es el libro, la recapitulación de la ley y la exhortación a qué, a lo que todos tenemos que tener, que es la obediencia. El libro de Deuteronomio habla de la obediencia, gloria a Jesús, del pueblo que tenemos que ser. Toda persona cristiana y no cristiana tiene que ser obediente a la palabra de Dios. Amén. Así vamos a estar puestos de pies. Gloria a Jesús. Quise hablarle de la Biblia como tema principal del mes de septiembre, día de la Biblia. Y pueden buscar en su Biblia en Proverbios 12:18. Proverbios 12:18. Aleluya, aleluya. Te adoramos, bendecimos tu nombre. Te damos la gloria y honra porque solo tú la mereces. Gloria a Jesús. Y leo el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay hombres cuya palabra son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Gracias, Señor, por tu palabra. No pedimos que la bendiga porque ellas son benditas, sino que tú nos ayudes a entenderla y a ser hacedores de la misma. Gracias, Señor, por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Pueden sentarse. Gloria a Jesús. Qué linda esta palabra. Gloria a Jesús. Dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Pam, pam, que te cortan. A veces hay palabras tan fuertes, ¿verdad?, que son como golpes de espada. Mas nosotros, como sabios que somos, nuestra palabra tiene que ser así, como una medicina, como un alivio. Amén. Gloria a Jesús. La lengua de los sabios es una medicina. Gloria a Jesús. Y la Biblia no se equivoca cuando dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, el cristiano evangélico tiene que tener en su paladar una palabra como la que le va a tocar al hermano que le tocó. La palabra de Dios es miel, es dulce. Creo que a Giselle Manzanillo que le va a tocar esa palabra. La palabra de Dios es dulce. Oye, la palabra de Dios es espada, la palabra de Dios es luz, la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es pan. Oye, la boca de los sabios tiene que hablar palabras sabias, palabras dulces, porque hay tiempo para todo. La Biblia dice en Eclesiastés que hay tiempo para todo.
Entonces hay tiempo donde tú no puedes acercarte a un ser humano que está pasando por un duelo y decirle todos vamos para allá, porque la gente se va a afligir más. Entonces ahí, ¿qué recibe esa persona? Es una fortaleza de los labios del sabio, una medicina, Francis, una palabra que lo anime a seguir hacia adelante. Entonces el tema que me tocó a mí es la palabra de Dios es medicina. La medicina es un tratamiento, ¿verdad? Para traer una curación, para sanar algo. Esa es la definición que yo doy, ¿verdad? Que yo tengo. La palabra de Dios es una cura, ¿verdad? Es un tratamiento para sanar una enfermedad. Eso a nivel secular. Pero si nos vamos a la Biblia, la palabra de Dios, aquí hay varios versículos donde hay un significado de lo que es la medicina, lo que viene siendo la palabra de Dios es medicina. Gloria a Jesús. Dice que Dios es medicina, pero no tiene un significado estándar. Sin embargo, puede referirse a la palabra de Dios como fuente de sanación en la vida espiritual. Como le decía anteriormente, la palabra de Dios es medicina a cuando estamos enfermos espiritualmente. Cuando un hermano está enfermo espiritualmente, usted no tiene que ir a decirle, pero te va para el mismo infierno. Y es que tú no piensas ir para la iglesia. Esas no son palabras de medicina, ¿verdad? Esas son palabras que me va. Mira, hoy yo estuve hablando con una amiga mía de la iglesia anteriormente. Y por una palabra ella se devolvió, hermano. Gracias a Dios que por su misericordia ella volvió a redil. Por esa amiga mía tenía más de 10 años descarriada por una palabra, hermano. Así que hay que cuidar, porque no hay una persona más delicada que un descarriado. Un descarriado y un frío espiritual es una persona que se justifica mucho. Y usted como sabio, gloria a Jesús, y entendido, tiene que saber cómo llegarle a esa persona. Por ahí es que entra que la palabra de Dios es medicina para el alma. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Basándose en el pasaje bíblico, significado posible basado en la Biblia, la palabra de Dios es como medicina. Esta interpretación proviene del texto que acabamos de leer en Proverbios 18:26. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, ¿verdad? Ahí no está hablando de una palabra positiva ni sabia, porque si no dice la segunda parte del versículo, más la lengua de nosotros, hermano, se hace que todo cristiano tiene que ser sabio. Dice que la palabra del sabio es medicina. Estamos hablando de algo espiritual, de sanar una enfermedad espiritual, hermano. Siempre oremos antes de llegarnos a una persona descarriada o inconversa, porque hoy en día los inconversos tienen más Biblia que los evangélicos. Yo he hablado con personas inconversas y tienen más Biblia que cualquier evangélico. Entonces hay que saber cómo llegarle a esa persona. Amén. Por eso nosotros tenemos que hablar la Biblia, leer la Biblia y pedirle al Señor, Señor, dame interpretación. Dame interpretación para yo entender esta palabra. Dame sabiduría. Dios se considera, gloria a Jesús, el sanador para el cuerpo y la mente y el espíritu, ofreciendo cura y bienestar. Si la palabra de Dios se trata de una metáfora que atribuye a la escritura, es poder curativo y es vivificante. Dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Y la Biblia dice claramente que de tal manera Dios nos amó que envió a su Hijo. Para todo que en Él crea, tenemos que creer lo que dice la palabra. Porque con la palabra nos conlleva a la vida eterna.
Y como estamos hablando de la medicina, para nosotros tener una medicina, tenemos que tener un médico. Todo aquel que necesita una medicina, aquí tenemos a Génesis Vargas, que, ¿verdad?, está culminando la medicina. Entonces, si yo quiero saber de alguna medicina, pues me llego a ella. Entonces, yo quiero saber de algo espiritual. Yo quiero saber, Señor, por qué estoy pasando por esta situación. Pues me tengo que llegar al médico por excelencia, ¿verdad? Entonces la Biblia registra, porque para todo, hermano, tenemos que tener menudo. Cuando usted quiera ir a hablarle a un enfermo, usted tiene que tener estos versículos aquí clave, guardado. Claro, Dios es nuestro médico. ¿Dónde está? La persona que tenga Éxodo, gloria a Jesús, vaya buscando a la persona que tenga Mateo 8:17. Lo vayan buscando ahí, porque yo le voy a dar lectura a Éxodo 15:26. Mateo 8:17, Jonathan Félix. Isaías 53:5, Giselle. Romanos 1:20, César. Ese es el médico. Vamos a hablar del médico, donde la palabra de Dios me dice que Él es mi médico. Y yo voy a iniciar con Éxodo 15:26. Así dice: y dijo, si oyera atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciera lo recto delante de sus ojos, y diera oído a su mandamiento, y guardare todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ustedes ven cómo la palabra corta, que me está cortando a mí misma. Porque, hermano, humanamente hablando, cuando a ti te dan un diagnóstico, Jonathan, yo no me voy a reír. Cuando te dicen, bueno, prepárate. En otra palabra, vas a morir. Entonces, la palabra de Dios me acaba de decir que Él es mi sanador, que Él es tu sanador. Bíblicamente hablando, claro, la Biblia me dice a mí que Él es mi sanador. Que cuando los médicos, ¿verdad?, empiezan, ya hace tiempo que el Señor ya ha empezado. Amén, porque Él es el primero, el último y el que ha de venir pronto. Gloria a Jesús. Sigue diciendo la Biblia en Éxodo, en Mateo 8:17. Él mismo tomó nuestra enfermedad y tomó nuestra dolencia. Así que por su llaga fuimos nosotros curados. Y al nombre de Cristo y a su gloria, Isaías 53:5. Oye, fue molido por nuestro pecado, tan malos que somos. Y es verdad, somos malos, hermano. Somos malos. Y hay que decirlo. Una que el Señor estaba en la Victoria y había un señor que decía: aquí estamos porque que somos malos. Porque que usted sabe que nadie quiere culparse. Nadie quiere decir que hizo algo malo. Y él decía: aquí estamos porque hicimos algo malo. Y es verdad, hermano, yo me arrepentí porque no estaba haciendo cosas buenas. Hermano, si usted es desobediente y malcriado, no era bueno. Entonces, en ese tiempo nosotros no valorábamos el sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Fue molido por nuestro pecado. El castigo fue sobre Él. Y por la llaga de Cristo nosotros fuimos curados.
Pero nosotros los que estamos aquí, que entendimos a tiempo, estamos y entendemos eso, porque está allá afuera no lo entiende. Entonces es una buena prédica. Mire el de uno predicar allá afuera. Él fue molido y por él nosotros fuimos curados. Si tú vienes a Cristo, venir a mí todos trabajados y cargados, y Él que no va a hacer descansar. Los dolores se tienen que ir en el nombre de Jesús. El impío no tiene que saber que a usted le duele. Porque ¿dónde está tu Cristo sanador? Aunque usted está mal, tiene que decir que está bien. Porque la esperanza de ellos, el consuelo de ellos, ¿quién es? Es usted. Amén, gloria a Jesús. Nosotros fuimos sanados por su llaga, aleluya. Romanos 1:20. Él es nuestro médico. Nuestro médico es Romanos 1:20. Amén. No hay excusa. Romanos 1:20. No hay excusa. Romanos 1:20. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios bendiga a César. Ahora entramos a la palabra de Dios es medicina. ¿Dónde dice la Biblia que la palabra de Dios es medicina? Iniciamos en el libro de Proverbios 3:15. Iván, y continúa Proverbios 3:8, Francis. Iván, Proverbios 3:15. La palabra de Dios es medicina. Así mismo de pies. Amén. Amén. Nuestro hermano, Proverbios 3:15, Proverbios 3:8. Aleluya. ¿Usted escuchó esa palabra? ¿Será medicina? Repítelo, Francis. Oye. Oye, esa es la palabra. ¿Usted ve cómo Dios me está hablando? Es a mí que Dios me está hablando primeramente. Me está cortando a mí. Eso es la palabra de Dios. Dios bendiga a Francia y Iván. Continuamos que la palabra de Dios es medicina. Con Jeremías 17:14, Lorenzo. Y Jeremías 17:22, César. Amén. Aleluya, Dios bendiga a Lorenzo. Él es nuestro sanador. Aleluya. 17:22 ahí mismo en Jeremías. Aleluya. Dios bendiga a César. Eso lo hace el Señor. Vaya buscando Jonathan Félix. Primera de Juan 5:14. Lo tiene Giselle. Y 4:16 va a buscar Jonathan Félix. Primera de Juan 4:16. Estamos en la palabra de Dios, medicina. Primera de Juan
5:14 y 4:16. Amén. Gracias, Señor, porque permanece en nosotros. Continúa, Giselle. O sea, cuando nosotros, Dios bendiga a Jonathan, Dios bendiga a Giselle, Dios bendiga a César, a Lorenzo y a todo aquel que participó de la palabra. La palabra de Dios es pan. Que cuando nosotros tenemos un hambre espiritual y comemos del pan de vida, nosotros no tenemos hambre nunca jamás. Y cuando nosotros bebemos de esa agua de vida, jamás tendremos sed. Hermano, mire, cuando el borracho aprueba del agua de vida, dice, oye, no se compara con el ron que yo bebía. Yo he visto borrachos convertirse borrachos y hoy en día son los copastores. Por ahí trae un copastor que sus hermanos no le daban testimonio del evangelio y el borracho le tumbó la puerta a la pastora y le dijo, yo le voy a enseñar a mis hermanos cómo es que se vive el evangelio. Hermano, ese hombre consumía de todo. Y si usted lo ve, no parece que era un alcohólico. Porque ese comió del pan de vida y bebió del vino, bebió del agua, que nunca más tuvo sed. Y eso es la palabra de vida. Hay una adoración que dice, Dios me da sabiduría, ciencia y gozo. Oye, Dios me ciñe de poder y perfecciona mi camino. Oye, Él es el pan de vida. Que yo lo comí hace 33 años. Usted lo comió hace 4 o 5. Y estoy seguro que más nunca usted ha tenido hambre espiritual. Si no se hubiese ido al mundo. Usted está aquí porque usted vio que ese pan de vida que usted comió es bueno. Y que esa sed que usted tenía, ya usted no la tiene. Porque usted viene a refugiarse. Cuando usted sienta que le hace falta esa agua, usted venga aquí. Y usted se llena. Señor, quiero de esa agua de vida. Quiero de esa agua de vida. Dame del agua que salta. Del agua que tú le diste a la samaritana. Si tú supieras quién es el que te da agua. De esa agua de vida que le diste a la samaritana, que cada uno de nosotros tomamos en ese día y estamos aquí saciados. Gracias, Señor, porque bebimos de tu agua. Gracias, Señor, porque nos diste de su pan. Gracias porque clamamos a ti y tú nos respondiste. Gracias, Señor, por este día, por esta noche. Gracias, Señor, porque me siento bien. Porque he tomado de tu agua, he tomado de tu pan. Ayúdanos a seguir hacia adelante, Señor. Recuerden, hermano, esta palabra. La palabra de Dios es medicina. Continuamos la próxima semana, nuestra hermana Milagro. La palabra de Dios es espejo. Y cada una de las palabras que tenemos, usted lo busca en la Biblia. ¿Dónde me dice la Biblia que la palabra de Dios es espejo? Y usted busca versículos. Primero da una definición. Bueno, la palabra de Dios es espejo. Y compara con esto. Y así pone a participar a cada uno de nosotros. Y se hace dinámica. Aleluya, esta enseñanza. Porque aprendemos todo. ¿Usted sabía que la palabra de Dios es nueva cada mañana? Hermano, hay versículos bíblicos que yo le leí hace años, pero tenía mucho que no leía y vino y predicó Jonathan Félix un texto. Ay, pero yo tenía mucho que no escuchaba esa lectura y me lo trajo a colación. Y ese día fue nueva para mí porque yo tenía antaño que no leí esa escritura. Por eso que dice que la palabra de Dios son nuevas cada mañana.
Y vamos a cantar este coro para concluir esta parte. Y es que yo estaba enferma, estaba herida, cuando Él me encontró y con vino y aceite Él me ungió. Aleluya.